Pues yo soy Celia Y yo soy Jonathan, socorristas de la piscina de Calatorao. este es mi tercer año y el suyo es el segundo. Nos conocimos aquí en Calatorao, pues evidentemente somos los dos del pueblo. Y bueno, empezamos a salir antes de saber que íbamos a trabajar juntos. Y pues bueno, una vez nos enteramos de que íbamos a trabajar juntos, pues ya fue una alegría. A la vez un poquillo malo porque no tenemos vacaciones, pero muy bien. Como son las piscinas de nuestro pueblo, la gente pues sobre todo nos conoce más, o sea, tenemos la suficiente confianza como para hablar cualquier cosa con ellos. No sé, yo creo que trabajar en estas piscinas está muy bien. Es un poco faena la calor y tal, pero se lo pasa uno muy bien. Nuestra jornada empieza a las 11 y entonces yo ahora pues me voy a cambiar y ya empezamos a recoger. Cuando empieza el día en las piscinas de Calatorao, nuestra función es abrir todas las puertas y colocar los flotadores uno por escalera. Estos flotadores tienen que estar por una cuestión de seguridad, porque en el caso de emergencia pueden ser necesarios para salvar a alguien. En total somos 3 socorristas, somos Celia, yo y Pablo, que Pablo vendrá luego por la tarde. Son 5 horas todos los días y trabajamos, si vas de mañana, de 11 a 4 y si vas de tarde, de 4 a 9. Esto es de las cosas más importantes que tenemos, que es autoprotegernos, porque si no nos protegemos nosotros, ¿a quién esperamos proteger? Y la verdad es que yo que soy blanquita, pues si no me doy crema, me funde el sol. Pues la verdad es que lo más duro es el calor, estar aguantando bajo el sol, porque, bueno, son muchas horas y quieras que no, pues cansa. Pues sobre todo los días que más ajetreo hay de gente, suelen ser los fines de semana, sábados y domingos. Normalmente hay más gente por la tarde que por la mañana, porque por la mañana suelen venir pues gente que viene a nadar y básicamente los de la natación. Ahora ya han llegado los primeros niños, que son los del Iberverano, y es hora de empezar a trabajar. ¿Qué tal hoy? ¿Día duro? Sí, parece que va a ser máximas de calor. Hoy vamos a tener mucho calor y yo creo que vendrá mucha gente hoy. Sí, hoy pleno. Ya han venido un montón de niños y ya esto... Los del Iberverano y luego los de la guardería también vendrán. Sí, hoy tienen la fiesta. Pues nada, estoy aquí al servicio de las personas que nos entran a la piscina, pues para ofrecerles la entrada o si tienen bono de piscinas, actualizárselo. Una entrada es según edades, si es menor de 6 años es 1,70, si es de 6 a 14, 2,80 y si es mayor de 14 años, 3,80. Ya llevo varias temporadas que me han cogido, este es el 4º año. Yo soy de un pueblo de La Rioja que se llama Cornago y luego pues empecé a estudiar en Zaragoza y al final pues acabo en Calatorao. Pues bueno, luego nos vemos, que vaya bien el día. Vale, Adiós. Celia, ¿nos puedes poner los chorros? Sí, ahora mismo. Es un invento, la verdad es que bastante bueno porque lo pusieron hace unos años y la verdad es que a los niños les gusta mucho. Es un sistema que va por el suelo y va subiendo el agua y los niños la verdad es que se divierten mucho. A ver, chicos, podemos ir a la piscina pequeña, ¿vale? ¡Vale! Los pequeños en el bordillo, ¿vale? Metemos los pies solo. Me llamo Paula y nada, estoy de monitora en el Iberverano de Calatorao y nada, hoy los traigo a la piscina, los traigo 2 días a la semana, pero bueno, discutiendo un poco con ellos porque todos quieren a la pequeña, pero a la pequeña es imposible porque tengo muchos niños de 3 años y los pequeños vamos o a los chorros o al bordillo. Me gusta mucho trabajar con ellos y bien, muy contenta. Por las tardes tengo tiempo para hacer otras cosas y como luego tengo 15 días en agosto de vacaciones, pues me apaño. Hola chicos, buenos días, ¿qué tal Samuel? ¿Todo bien? ¿Estáis? Pues bueno, un día más. Vamos a
a llevar el material de la piscina. Este es el monitor de natación, que lo tenemos hoy nuevo porque es el sustituto del anterior compañero. Pues viene a dar el curso de natación, que es a las 11:30, con niños de entre 3 y 10, 11 años. Ahora cogeríamos el material y lo llevaríamos allí para que los chicos tengan el material suficiente para el curso de natación. Lo más duro es el principio, cuando los chicos son muy pequeños, que entran a la piscina, les cuesta entrar a la piscina, pues lloran algunos. Si sus padres están fuera de la piscina, pues también es un poco más complicado porque enseguida quieren salir del agua. Y el tema del tiempo también es muy importante, que el agua esté fría, pues no les gusta también. Venga, chicos, para empezar, como queráis, vuestro churro, y para calentar, como queráis. ¿Vale? Desde aquí vamos a hacer un largo. Venga, lo que queráis para calentar. El primero que nos valga para calentar. Al principio del verano ofertan los cursos de natación y así los padres apuntan a los chicos. En este caso son 3 semanas. En nuestro caso hay algunas veces que hacemos o 2 semanas o incluso algunos turnos más. Tiene que gustar el deporte, tiene que gustar los chicos. Hay momentos muy bonitos, pero con chicos pequeños, además de que hay que tener cuidado, es peligroso y hace falta paciencia, mucha paciencia. Yo con este es el 9º año que hago. A ver la pelota del cola, corre, Eric. Aquí el frigorífico, vamos. Para que jueguen con estos animales que tenemos así de plástico, dijéramos, coger una pelota, pues les cuento algún cuento, más para que no coma tanto el koala, lo traen aquí a una especie de frigorífico. Entonces es para que vayan haciendo ejercicios con pelotas, de coger, llevar, dejar, darse la vuelta. En este caso vienen de frente, dejan y se dan la vuelta. Casi dormido bajo el sol, sin un problema en que pensar. Estas piscinas de Calatorao cuentan con este servicio, que es para la gente que no puede bajar. Y tengo la ciática y no puedo bajar. claro, pues este es uno de los problemas que podría haber, y gracias a esta silla podemos permitir que estas personas pues se puedan bañar tranquilamente y puedan salir del agua y entrar con toda facilidad del mundo. La primera vez, dale, además es que me ha dicho el médico que tengo que andar por el agua. Lleva 4 o 5 años ya. Lo que pasa es que por suerte hay poca gente que la tiene que utilizar y este verano es la primera que la utiliza, pero ya vinieron un par de personas el otro día que también la tendrían que usar. ¿Qué tal la sensación? ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! Es que estoy acostumbrada porque todos los veranos vengo todos los días. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Mucho calorcito? Bien. ¿Qué tal ha ido? Bien, ¿no? Sí, mucho calor, mucha gente Los de la y... natación y la guardería y ya está. Nosotros ahora un chapuzón y para casa. y ya terminamos. Ahora dejamos a Pablo aquí, que se ocupe de la piscina. Y bueno, y que te vaya todo bien. ¿Dame un chapuzón o qué? Yo soy Silvia Yo, Antonio. y él Mario. Cuando puedo venir aquí a la piscina porque en casa no paro. 10 meses. Para 11 ya. Creemos que va a aprender a andar en el agua, porque en el agua va bastante suelto. Pero chico, no de la espalda. Me he criado aquí toda la vida y Zaragoza, para mi gusto, es muy grande. Nosotros nunca hemos ido mucho de piscina, pero ninguno de los dos. Pero ahora con este, yo prefiero estar en la piscina que en casa, la verdad. Es lo que toca. Y además verlo disfrutar así no tiene precio. Nosotros aquí nos quedamos disfrutando del verano con el chiquitín en la piscina. Yo soy Mónica, soy la camarera de aquí de la piscina y nada, soy de Calatorao y este es el primer año que tenemos el bar de aquí. Mi padre tiene otro bar aquí en el pueblo y había trabajado ayudándole a él y tal. Y este es el primer año que estoy sola, por decirlo de alguna manera. Pues entre semana lo que tenemos es bebida, granizados, helados, patatas y cerveza, y luego los fines de semana sí que damos vermú y cenas por la noche. Y la verdad que esto de chiringuito lo pusieron el año pasado para probar a ver qué tal iba, algo pequeño, y nos las apañamos como podemos, pero sí es limitado. Hace mucho calor porque aunque corre algo de brisilla entre las ventanas y tal, el calor que tira las máquinas pues se nota aquí dentro.
Pues así, gracias. Cuando acabe la temporada de piscina tenemos idea de irnos de viaje la familia para descansar y desconectar de estos meses. La hostelería ya sabemos que lo que es las vacaciones de ellos, trabajo para nosotros y luego pues toca al revés. Nuestro compañero Pablo nos va a hacer el favor de hacernos 3 días enteros para que así nos podamos ir y estamos planeando un viaje a Cantabria para hacer surf, que nos gusta mucho y eso, y nos iremos 3 días aprovechando el favor. Bueno, nosotros nos quedamos por aquí descansando, que aún nos queda bastante veranito por delante. Adiós. Y para conseguir que te digan sí.